Bienvenidos a la conferencia Los errores del keynesianismo, que nos va a presentar Juan Ramón Rayo. En primer lugar, queremos agradecer desde la Asociación Students for Liberty a la Facultad de Economía y Empresa de la UB por cedernos el espacio, a la decana Elisenda Paluzzi por permitirnos llevar a cabo la conferencia y, evidentemente, al profesor Juan Ramón Rayo por aceptar venir y darnos la charla hoy. Bien, Students for Liberty somos una asociación de estudiantes liberales. Comenzamos a finales de 2013 a formar la asociación y ya tenemos estudiantes de varias universidades de Barcelona, como por ejemplo la Autónoma de Barcelona, la UB, la Pompeu Fabra o la Politécnica de Cataluña. Formamos parte de una red de asociaciones liberales de estudiantes, que es Students for Liberty, que tuvo su origen en Estados Unidos el año 2008 y que ya está presente en los 5 continentes del mundo. Nuestro objetivo, tanto de la Asociación de Barcelona como de la red de asociaciones, es difundir las ideas liberales, tanto clásicas como contemporáneas, y desde una vertiente social y económica. Para ello, vamos a llevar a cabo varios actos como este, como otros debates, conferencias, seminarios, para denunciar las constantes políticas económicas y sociales liberticidas que se están llevando a cabo. Y además promoveremos un programa de investigación dirigido a ofrecer a la ciudadanía soluciones a la actual situación socioeconómica, que como sabemos es bastante difícil. Para estar al día sobre toda la información de nuestra asociación, podéis consultar el Facebook que aparece en el proyector, el Twitter, SFL Barcelona, y la página web que todavía está en construcción, pero a la que ya se puede acceder. Si necesitáis saber algo más, consultarnos cualquier cosa, podéis escribirnos a info@sflbarcelona.org. Por otro lado, haremos una presentación sobre Keynes, aunque estoy segura de que la mayoría de vosotros lo conocéis. Fue autor del Tratado de Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, cuyas ideas determinaron la política económica de gran parte de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial y que siguen actualmente llevándose a cabo. Por ejemplo, la política monetaria del quantitative easing de la Reserva Federal o las declaraciones de Mario Draghi cuando dice que haría todo lo posible por asegurar una solvencia de la zona euro, que como sabemos es inestable gracias al gasto desorbitado de las administraciones públicas que ahogan al contribuyente y que nada tienen que ver con el libre mercado, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer. Finalmente, os presentaremos a Juan Ramón Rayo, porque hemos querido poner en duda las teorías del keynesianismo y hemos creído que el profesor Juan Ramón Rayo era el más indicado para hacerlo, porque es autor de los errores de la vieja economía, donde refuta magistralmente la teoría keynesiana, y lo hace desde un punto de vista de la escuela austríaca, a la que pertenecen varios autores como Karl Menger, Eugen von Bauer, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek o Murray Rothbard. Juan Ramón Rayo es licenciado en Economía y Derecho por la Universidad de Valencia, también máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y actualmente es profesor en el Centro de Estudios OMA, el Centro de Estudios ISEAD, y ha recibido el premio Julián Marías 2011 a la trayectoria científica en ciencias sociales para menos de 40 años. Es también analista económico en Es Radio y director del Instituto Juan de Mariana. Ha publicado también varios libros, como por ejemplo Una crisis y 5 errores, Crónicas de la Gran Recesión, El liberalismo no es pecado, Un modelo realmente liberal, Una alternativa liberal para salir de la crisis y Una revolución liberal para España, del que hará la presentación esta tarde en Illa Diagonal, en el FNAC, por si queréis asistir. Finalmente, gracias a todos por asistir, esperemos que sea de vuestro interés y, sin más, cedo la palabra al profesor Juan Ramón Rayo.
el propósito, como muy bien nos han comentado, pasa por refutar los errores del keynesianismo, los errores de la teoría keynesiana. El keynesianismo ha terminado siendo la doctrina económica mayoritaria prácticamente en todo el mundo y en la mayoría de carreras y facultades universitarias, y aunque más o menos se ha llegado a una especie de lo que se llama la síntesis neoclásica, donde ya digo, las raíces son fundamentalmente keynesianas, a Keynes no se le conoce todo lo bien que se le debería conocer y sus errores tampoco se conocen todo lo bien que se deberían conocer. Y ese es un poco el propósito de esta charla. Entonces, lo primero es ubicar a Keynes, y más en concreto, que es de lo que voy a hablar, ubicar la teoría general, porque Keynes escribe durante varias décadas y no todos sus escritos son consistentes entre sí, lo cual no es algo necesariamente negativo, porque al fin y al cabo un autor va evolucionando y va cambiando de ideas y va rectificando sus errores previos, etc. Por tanto, me voy a centrar en la última obra de Keynes, que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que además es la obra que ha tenido más repercusión, más relevancia y por la que recordamos a Keynes. Bien, entonces, esta obra hay que tener en cuenta que se escribe en el año 36. El año 36 es un contexto de depresión, bueno, se publica en el año 36 y por tanto se escribe a lo largo de los años 30. Y los años 30 son un periodo de depresión deflacionaria, de crisis económica gigantesca, crisis económica donde aparentemente no hay gasto y por tanto donde aparentemente hay una capacidad productiva ociosa enorme. Y eso es lo que le lleva a Keynes a reflexionar sobre el contexto en el que vivía. Y el contexto en el que vivía, insisto, y esto es importante, es un contexto donde se observa poco gasto, donde la gente ni consume ni invierte y donde además hay mucho desempleo. Mucho desempleo, muchas fábricas abandonadas y no utilizadas para producir. Por tanto, en apariencia, el diagnóstico es que no se gasta lo suficiente para poner en funcionamiento todo el equipo productivo. Bien. Esa es la situación de los años 30, sobre todo de la primera mitad, bueno, en general durante toda la década de los 30. Keynes luego da un salto lógico, que ya es más discutible y es en el que basa su obra, y es pensar que esa situación de los años 30 es una situación persistente propia del sistema capitalista. Como ahora veremos, él opinaba que el capitalismo necesariamente degenera ya a largo plazo y de manera permanente en una insuficiencia de gasto agregado y que como no hay suficiente gasto agregado no se podrán poner en funcionamiento ni se podrán ocupar a todos los factores productivos. Por tanto, como ahora veremos, Keynes propondrá mecanismos para de alguna manera relanzar el gasto, para de alguna manera conseguir que esas economías capitalistas modernas y ricas gasten el suficiente dinero, el suficiente capital en conseguir ocupar a todos los factores productivos. Es decir, que la demanda sea capaz de seguir con la oferta. Bien, entonces, ese es el contexto temporal, si lo queréis, del pensamiento keynesiano, pero no es el contexto teórico. El contexto teórico o la base teórica de todo el pensamiento keynesiano, o al menos del pensamiento keynesiano expuesto en la teoría general, es una crítica y una presunta refutación de lo que hasta entonces se conocía como la ley de Say. La ley de Say, ahora veremos exactamente lo que dice, pero Keynes la interpreta de una manera que hace parecer a Say directamente tonto. Básicamente, lo que dice Keynes es: desde los tiempos de Say y de Ricardo, los economistas clásicos nos han enseñado que la oferta genera su propia demanda. Es decir, que todos los costes de producción terminan siendo gastados en comprar directamente o indirectamente el producto que han contribuido, los bienes que han contribuido a producir. Hoy la ley de Say, si se pregunta a cualquier economista medianamente formado incluso, ¿qué es la ley de Say? Directamente nos dirá que la ley de Say es que la oferta genera su propia demanda, o que la oferta crea su propia demanda. Y esto, claro, pues, parece un absurdo. Parece una tontería. ¿Cómo la oferta va a generar su propia demanda? ¿Qué pasa? ¿Que si yo me pongo a vender cualquier cosa, automáticamente me la compran? Aunque sea una producción disparatada, aunque sean viviendas en Seseña, aunque sea cualquier estupidez, me la va a comprar alguien.
¿todo lo que se produzca va a terminar teniendo salida? Bien, esto es lo que claramente Keynes está poniendo en boca de Say. Pero, claro, si uno se va a lo que dijo Say, al texto de Say, que por cierto Keynes no cita en su obra, lo cual habría sido bastante de agradecer para clarificar qué pensaba realmente Say, lo que dice Say, lo leo y luego lo explico, porque bueno, el lenguaje del siglo XIX tampoco es que sea lo más claro del mundo. Dice Say: el hombre que dedica su trabajo a crear objetos valiosos que proporcionen utilidad de algún tipo, es decir, el hombre que se dedica a producir cosas para venderlas en el mercado, no puede esperar que ese valor sea apreciado y pagado por otras personas, a menos que esas otras personas cuenten con los medios para adquirirlos. Es decir, que si yo vendo algo en el mercado, no puedo esperar que me lo compren si el comprador no tiene algo con que pagarme. Si yo vendo y nadie me puede comprar porque nadie tiene poder adquisitivo para comprar, pues no me lo van a comprar. Está ahí todo bastante lógico. Pero la clave es lo que sigue ahora. Se pregunta Say: ¿pero en qué consisten esos medios? ¿En qué consiste ese poder adquisitivo para comprar mercancías? Dice: en otros productos valiosos, como lo son los frutos de la industria, del capital y de la tierra. Lo que nos lleva a una conclusión que puede resultar paradójica, y es que la producción es la que posibilita la demanda de otros productos. Es decir, mi poder adquisitivo, ¿en qué consiste? En mercancías que yo he producido. Ahora mismo se dice, la gente no consume. ¿Por qué no consume? Pues porque está en el paro. Es un motivo que podemos aducir de por qué no consume. ¿Y por qué está en el paro? Está en el paro significa que no está produciendo, no está generando valor para los consumidores o para otros agentes económicos. Y si no está produciendo, significa que no está demandando porque no ha producido. Si hubiese producido, tendría rentas, tendría poder adquisitivo con el que comprar otras mercancías. Por tanto, cuando decimos que el problema es de demanda, en el fondo también estamos diciendo que el problema es de oferta. ¿Por qué? Porque para demandar previamente tengo que ofrecer. Existe una alternativa, si os fijáis, que eso quizás es lo que Say no terminó de considerar, aunque no está claro. Y es que yo demande no en función de lo que ya he producido, sino en función de lo que voy a producir en el futuro. Eso sería el endeudamiento. Yo gasto hoy y pago mañana. ¿Pero con qué pago mañana? Con mi producción futura. En todo caso, lo que sí es cierto, y solo puede ser así, es que mi gasto actual está limitado o por mi producción pasada o por mi producción futura. Gastar sin producir es robar. Yo me quedo con tu producción y no te doy nada a cambio. Por tanto, por necesidad, la demanda viene limitada por la oferta. Eso es lo que decía Say, simplemente. Que si queremos gastar, tenemos que producir. Que no podemos gastar sin producir. Say no decía, de todas formas, que toda producción, como le atribuye Keynes, vaya a encontrar inmediatamente salida en el mercado. No dice que toda producción necesariamente se vaya a vender. Dice, el exceso de una mercancía concreta se produce o se da cuando su oferta excede su demanda total por alguno de estos dos motivos. Es decir, él contemplaba que en mercancías particulares podía haber un exceso de producción con respecto a la demanda de esa mercancía. ¿Cuáles serán esos dos motivos? O porque se ha fabricado de manera excesiva o porque la producción de las mercancías se ha quedado corta. Y yo añadiría, una mercancía se produce de manera excesiva cuando la producción de otras mercancías se queda corta. Este es un punto importante que nos remite al concepto en economía de coste de oportunidad. Si yo he producido más de algo, es porque he producido insuficientemente de otras cosas. He destinado demasiados recursos a producir un bien A
y demasiados pocos recursos a producir un bien B. Por tanto, cuando tenemos un exceso de producción sectorial, en realidad lo que tenemos es un defecto de producción sectorial en otras partes de la economía. Y justamente el error de inversión ha estado en destinar demasiados factores a producir un bien y demasiados pocos a producir otro bien. Ese bien, por cierto, puede ser el ocio, puede ser el tiempo libre, puede ser simplemente dedicarnos a aumentar la productividad para, estabilizando nuestra producción, disfrutar de más tiempo libre. Por tanto, ya de entrada, fijaos que la doctrina Keynes malinterpreta, no sé si deliberada o no deliberadamente, a Say. Say simplemente está diciendo, a largo plazo, oferta y demanda han de ser iguales. ¿Por qué? Porque uno no puede consumir sin producir, no puede gastar sin producir. Y además, a largo plazo, toda producción se termina gastando. ¿Por qué? Porque sí, pueden haber errores sectoriales de producción. Un empresario puede producir demasiado de un bien, pero a través del mecanismo de mercado, ¿qué pasa si un empresario produce demasiado de un bien? Que quiebra, porque no vende ese bien, tiene pérdidas y se readapta, desaparece. ¿Qué pasa si además otro empresario ha producido demasiado poco de otro bien? Que tendrá beneficios extraordinarios. Subirán los precios de ese bien porque habrá más demanda que oferta de ese bien. ¿Y qué pasa si suben los precios y hay beneficios extraordinarios? Que se empezará a invertir en producir más de ese bien. ¿Y de dónde saldrán los factores productivos para producir más de ese bien que se ha infraproducido? Del empresario que ha quebrado por haber producido demasiado de otro bien. Por tanto, el proceso de mercado lleva, no digo que perfectamente, no digo que sin problemas, no digo que sin dificultades de coordinación, digo que hay una tendencia empresarial a corregir los excesos de producción y a trasvasar los factores que están dedicados a excesos de producción a corregir los defectos de producción de otras mercancías. Y en ese caso, claro, si hay esa tendencia, oferta y demanda a largo plazo sí tienden a coincidir. Por tanto, insisto, Keynes malinterpreta deliberadamente a Say porque todo el programa keynesiano, ahora lo vamos a ver, se basa en separar radicalmente producción y gasto. Keynes parte de la base de que la producción está dada y de que la manera de ocupar a todos los factores productivos es maximizando el gasto dentro de esa producción dada. Si el gasto en esa producción dada es demasiado escaso, habrá factores que se quedarán desempleados. Si el gasto para una producción dada es muy alto, todos los factores podrán encontrar ocupación. Y si fuera muy, muy, muy alto, según Keynes, habría inflación y habría que enfriar ese exceso de gasto, etc. Pero fijaos que la hipótesis de partida de que la producción está dada, de que la producción no se readapta, de que la producción no tiende a ajustarse a las necesidades de la demanda, es una hipótesis tramposa que ya desde el principio vicia todas las conclusiones keynesianas. Pero bueno, como tenemos que, obviamente, terminar de ver el pensamiento keynesiano, no voy a hacer una enmienda a la totalidad del pensamiento keynesiano por este vicio de partida, pero sed conscientes de que existe ese vicio de partida derivado de no haber querido entender a Say, de haber malinterpretado deliberadamente a Say. Bueno, deliberadamente no, eso ya es más difícil de juzgar, aunque hay razones para pensar que fue deliberadamente. Bien, entonces, para el desarrollo del marco teórico keynesiano, la clave es estudiar el gasto como algo absolutamente separado de la producción. El gasto es un elemento autónomo que se determina por ahí, no se sabe muy bien cómo, bueno, ahora vamos a ver cómo, pero que no está ligado a la producción. Bien, entonces, ¿cuáles son los dos componentes del gasto? Del gasto privado, al menos. Básicamente es consumo e inversión. Podemos gastar en consumir o podemos gastar en invertir. Y eso es lo que estudia Keynes. El consumo agregado, es decir, qué va a pasar con el consumo agregado y qué va a pasar con la inversión agregada, o qué es previsible que pase.
Tened en cuenta que, claro, su propósito ¿cuál es? Su propósito es mostrar que el gasto agregado será insuficiente para dar ocupación a todos los factores productivos. Por tanto, si quiere demostrar que el gasto agregado va a ser insuficiente para dar ocupación a todos los factores productivos, tendrá que explicar por qué o bien el consumo agregado o bien la inversión agregada o ambos van a ser demasiado bajos con respecto al nivel que garantiza la ocupación total. Bien. Empecemos por el consumo agregado. Según Keynes, el consumo, entre consumo e inversión, consumo es el elemento más estable de la economía. Él elabora lo que llama la ley psicológica fundamental, que básicamente lo que viene a decir es que cuando aumenta la renta, el consumo también aumenta, pero en una proporción ligeramente inferior. Es lo que se llama propensión marginal a consumir decreciente. Es decir, que si ingresamos 100 más, si nuestra renta aumenta en 100, nuestro consumo aumenta en 90. Y si ingresamos 100 más, nuestro consumo aumenta en 89. Y si ingresamos 100 más, en 88. Pueden ser distintos ritmos, pero la idea es esta. Es decir, que conforme vamos aumentando nuestra renta, cuanto más ricos nos volvemos, vamos consumiendo un porcentaje marginalmente decreciente de esa renta. En contrapartida, y eso es lo que considera que puede ser un elemento estabilizador, cuanto más nos empobrecemos, dice Keynes, consumimos un porcentaje relativamente mayor de nuestra renta. Y por eso Keynes considera que el consumo es el estabilizador último, porque una economía, si se empobrece mucho, al final terminará consumiendo el 100% de su renta y entonces todo el mundo estará empleado, aunque a un nivel de riqueza o a un nivel de renta muy inferior. ¿Bien? Entonces, tened en cuenta que Keynes, insisto, considera que el consumo agregado es el elemento más estable. El gran problema, como luego veremos, para Keynes no es el consumo, o no es directamente el consumo, sino que es la inversión. La inversión es lo que considera que es más fluctuante, más caótico, más imprevisible, etc. Por eso, cuando muchos dicen que Keynes es subconsumista, es decir, que Keynes considera que el problema básico es que no se consume lo suficiente, etc., eso es una mala interpretación de Keynes. Keynes es verdad que tiene cierta relación con el movimiento subconsumista, con la idea de que las sociedades entran en crisis porque no se consume lo suficiente, pero Keynes no es subconsumista. Keynes cree que las sociedades entran en crisis porque no se invierte lo suficiente, no porque no se consume lo suficiente. Pero, fijaos, si vamos consumiendo un porcentaje cada vez más pequeño de nuestra renta, eso es lo que dice Keynes, conforme aumenta la renta vamos consumiendo un porcentaje cada vez más pequeño, ¿qué tendrá que pasar con la inversión para que el gasto total no se reduzca? Imaginad, consumimos el 90% de la renta. Cuando aumenta la renta, consumimos el 89% de la nueva renta incrementada. Cuando vuelve a aumentar, consumimos el 88%. Por tanto, para que el gasto total no se reduzca, ¿qué tiene que pasar con la inversión? Que aumente del 10 al 11, que aumente del 11 al 12, del 12 al 13, etc. Es decir, cuanto más rica es una sociedad, dice Keynes, el porcentaje de la renta, el gasto en inversión, el porcentaje de la renta que destina a la inversión, el gasto en inversión, tiene que ir aumentando para compensar la merma que se va experimentando en términos relativos en el consumo agregado. Y claro, lo que teme Keynes es que la inversión privada, que como ahora veremos se mueve por expectativas muy cambiantes, etcétera, no sea capaz de seguirle el ritmo a la reducción del consumo agregado. Y claro, si el consumo se reduce relativamente y la inversión no aumenta, ese nivel de renta no será sostenible, porque será un nivel de renta que no tendrá gasto detrás que lo respalde. Pero antes de salir o abandonar el estudio del consumo agregado, sí quiero hacer una reflexión adicional sobre otra idea keynesiana que sobrevuela su teoría del consumo y que es básica y que además se ha extendido mucho, que es la idea del multiplicador, que además es una idea también bastante engañosa. Keynes lo que intenta demostrar en materia de consumo es que una sociedad puede aumentar su inversión sin necesidad de aumentar su ahorro. Por lógica,
si vosotros queréis invertir más, ¿qué tenéis que hacer? Ahorrar más. En agregado, no conozco ninguna manera en que una sociedad invierta más si no ahorra más. Yo puedo invertir más como reduciendo mi consumo, tengo un mayor porcentaje de renta en forma de ahorro y ese mayor porcentaje de renta lo puedo invertir en comprar acciones, en montar una empresa, etc. Otra posibilidad, ¿cuál es? Que si hay otra persona que ahorra y esa persona no quiere invertir, pero yo sí, yo le puedo pedir prestado ese ahorro para invertirlo yo. Pero en todo caso, alguien tiene que ahorrar. Si lo queréis ver en términos de Robinson Crusoe, o aunque sea de una economía en agregado, si vosotros os planificáis una inversión a un año, una inversión que no va a dar sus frutos, sus bienes de consumo disponibles para ser consumidos hasta dentro de un año, ¿cuánto tiempo tenéis que estar dispuestos a esperar a no consumir? Esperar a no consumir es ahorrar. Es diferir, es retrasar, posponer mi consumo. Pues evidentemente un año. Es decir, si hasta dentro de un año no voy a tener los bienes de consumo, tengo que estar dispuesto a esperar un año. Si estoy dispuesto a esperar un mes como máximo, no puedo emprender inversiones de un año. Bien. Pero Keynes intenta demostrar que una sociedad puede invertir sin ahorrar, porque si empezamos invirtiendo, dice Keynes, nuestra renta se multiplicará y al multiplicarse un porcentaje de esa renta será ahorrado y ese porcentaje de esa nueva renta servirá para financiar el aumento de la inversión. Bien, es como decir, si invertimos vamos a generar de la nada una gran cantidad de riqueza y ahorrando una parte de esa cantidad de riqueza generada ex novo, generada de la nada, conseguiremos financiar la inversión inicial. Y esto es lo que intenta probar con el multiplicador. Lo que pasa es que el multiplicador, ahora vais a ver que es algo bastante tramposo. Imaginad que la propensión marginal a consumir es del 90% de la renta marginal. Es decir, que si aumenta la renta en 1000, yo consumo 900. ¿Bien? Entonces, por definición, la renta, el incremento de renta, es 10 veces superior a la inversión. Si yo digo, la renta o se consume o se invierte. Si consumo el 90%, estoy diciendo que invierto el 10%. Por tanto, si invierto el 10%, ¿cuánto invierto? 100. ¿Cuál es la renta? 1000. Por tanto, por definición, la renta es 10 veces la inversión. Si estoy asumiendo, insisto, una propensión marginal a consumir del 90%. Bien, pues Keynes le da la vuelta a esto, porque esto no tiene ningún misterio. Es una relación funcional básica. Si mi renta aumenta en 1000 y consumo el 90%, por definición, mi renta es 10 veces superior a la inversión. Keynes le da la vuelta a esto y dice, si aumentamos la inversión en 100, la renta se multiplica por 10. Y esto ya es, de inicio es un salto lógico. Porque lo que habíamos dicho simplemente es que si yo si yo gasto el 90%, es decir, invierto el 10%, por definición, estoy invirtiendo 10 veces menos de mi renta. Es decir, mi renta es 10 veces superior a la inversión. Pero de ahí a decir que si yo invierto 100, automáticamente la renta se multiplica por 10, ya hay un salto lógico muy grande. Y eso es el multiplicador keynesiano. La inversa de la propensión marginal a consumir es el multiplicador. De 1 menos la propensión marginal a consumir. ¿Bien? Entonces, claro, ¿qué dice Keynes? Si yo invierto 100, la renta se multiplica, es decir, la producción, la riqueza, se multiplica por 10. Por tanto, invirtiendo 100 ya tengo 1000 de nueva renta. Y como mi propensión marginal a consumir es el 90, ¿cuál es mi renta no consumida? El 10. ¿Y mi renta no consumida a qué equivale? Al ahorro. Por tanto, claro, invirtiendo 100, genero 1000 de renta, de la cual he dicho que consumo el 90 y me quedan 100.
Y esas 100 permite financiar las 100 de inversión inicial. Ese es el razonamiento keynesiano, que es un razonamiento que, como podéis ver, matemáticamente puede quedar muy elegante, pero a la hora de la verdad es bastante tramposo. Bien, primero, por varios motivos. O por un motivo esencial que tiene dos causas. El motivo esencial es que asume que toda multiplicación del gasto, porque sí que es verdad que si tú gastas 100 y ese otro gasta 90 y el otro gasta 81 y el otro gasta 72, etcétera, es decir, si yo le compro a él algo por 100 y él le compra a él algo por 90 y él le compra a él algo por 81, sí que es verdad que en agregado has generado un gasto adicional total de 1000. Eso es verdad. Pero el fallo keynesiano es suponer o equiparar multiplicación del gasto con multiplicación de la producción. ¿Se os ocurre alguna manera de multiplicar el gasto y que no aumente la producción? Por ejemplo, cuando hay inflación. Es decir, una sociedad puede gastar mucho más, nominalmente mucho más, sin que esa sociedad produzca más. Entonces, para que el multiplicador keynesiano fuera cierto, hay que suponer que todo aumento del gasto se transforma en aumento de la producción. Si no, estamos confundiendo aumento de las rentas nominales con aumento de las rentas reales. Pero claro, para que todo aumento del gasto se transforme en aumentos de la producción, se tienen que dar dos circunstancias. Bueno, la circunstancia fundamental es que tiene que haber capacidad ociosa. Es decir, que tiene que haber empresas que podrían producir si gastaras más en ellas y que no están produciendo porque no hay suficiente gasto. Entonces, uno puede decir, bueno, con 6 millones de parados en España, por ejemplo, parece que si se gastara más se podría producir más, porque esos trabajadores pues, irían a las fábricas y estarían produciendo bienes y eso generaría una riqueza adicional. Pero las dos condiciones para que esto sea cierto no son que exista algún factor productivo desempleado, sino que existan, la primera, todos los factores productivos que necesita una línea productiva desempleados. Imaginad que una fábrica puede contratar más trabajadores, pero necesita más petróleo, más gasolina para producir. ¿Qué pasará con el precio de la gasolina si la gasolina no hay sobreabundancia y capacidad ociosa de producción de gasolina? Que subirá de precio. ¿Y qué pasa si la gasolina sube de precio? ¿Qué pasará con otros empresarios que estaban utilizando ya la gasolina para producir antes de que subiera de precio? Que sus costes se dispararán. Y si sus costes se disparan, ¿qué harán con la producción? La recortarán. Y al recortar la producción, también hay un efecto multiplicador. Es decir, si yo despido a un trabajador, ese trabajador también deja de consumir y empieza a destruir rentas de manera multiplicada. Con lo cual, bien, hemos creado unas rentas en una parte de la economía que se han multiplicado a costa de destruir otras rentas de manera multiplicada en otra parte de la economía. ¿Cuál es el problema? Que esas otras rentas permitían cubrir ingresos y costes, ingresos y gastos, las que ya estaban creadas porque eran rentables, porque incluso en medio de la depresión funcionaban, y las rentas nuevas que hemos creado, las nuevas líneas de producción que hemos creado, no permiten cubrir ingresos y costes o ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque si se pudieran cubrir ingresos y gastos, muy probablemente algún empresario las habría emprendido. Porque si no estamos diciendo, aquí hay unas oportunidades de negocio magníficas y nadie se ha dado cuenta de ellas, salvo Montoro, salvo Rajoy o salvo algún otro iluminado, y ha dicho, voy a gastar el dinero en ellas porque yo soy más listo que millones de empresarios en España para lanzarme a producir. Por tanto, si no se había iniciado la producción de determinadas líneas, es porque no era rentable. Si tú gastas en líneas no rentables, lo haces a costa de líneas que sí son rentables, salvo que todos los factores productivos que necesitas estén ociosos. Pero es que no solo necesitas que todos los factores productivos estén ociosos, porque ¿qué pasa? Esos factores productivos, cuando tú los contratas, cuando tú les das renta, ¿qué van a hacer?
van a gastar parte de esa renta. Entonces, también necesitas que el gasto que vayan a acometer esos factores productivos se realice en industrias que tienen margen para incrementar su producción, porque si no, de nuevo, va a haber subidas específicas en ciertos sectores, en ciertos bienes, en ciertos factores, subidas de precios. Imaginad, por ejemplo, que un empresario no necesita gasolina para producir. Y decimos, bueno, solo necesita trabajadores, por tanto, hay 6 millones de parados, si yo le doy renta, le doy gasto, esto va para arriba, esto se pone a producir. ¿Pero qué pasa? Los trabajadores reciben un salario y los trabajadores puede que sí que consuman gasolina. Por tanto, si esa renta en forma de salarios se transforma en más demanda de gasolina y la gasolina no se puede incrementar su producción sin utilizar factores que son relativamente escasos, subirá el precio de la gasolina y tendremos el efecto anterior que hemos comentado. Y quien dice gasolina dice electricidad, dice otras materias primas, dice infraestructuras, dice cualquier cosa que no haya una capacidad absolutamente ociosa para ser producida. Bien. Por tanto, la idea del multiplicador solo sería cierto o cierta en el jardín del Edén, es decir, en un mundo donde no hay escasez relativa de ningún factor productivo. Si hay escaseces relativas de un factor productivo, que se gaste la renta o que se gaste los factores de una manera impide relativamente que se gasten de otra. Y esa destrucción del empleo en otros sectores también tiene su efecto multiplicador. Vamos, que en última instancia el multiplicador es, no quiero que utilices los factores de este modo, de esta manera, utilízalos de esta otra. Pero ¿por qué hemos de suponer que la planificación política del uso de los factores productivos es mejor que el resultado de la competencia empresarial en cómo usar esos factores productivos para maximizar valor para el consumidor? Y si no lo es, estaremos dando un uso subóptimo, un uso ineficiente, un uso inadecuado a los factores productivos que siguen siendo relativamente escasos. No todos, porque puede haber algunos que estén sobreabundantes, pero como no se usan en aislado, como no se usan de manera individual frente a todos los demás, utilizar unos factores productivos implica volver otros que sí son escasos, todavía más escasos y todavía más caros. Bien, eso con respecto, bueno, o por terminar de verlo. ¿Y por qué entonces sigue siendo fundamental que haya ahorro para financiar inversión? ¿Qué es el ahorro? Yo soy un empresario y digo, yo voy a renunciar a gastar durante un año. Por ejemplo, voy a renunciar a consumir gasolina durante un año. ¿Para qué? Para que tú puedas demandar gasolina sin elevar el precio de la gasolina y sin volver otras explotaciones empresariales no rentables por el incremento del precio de la gasolina. Por tanto, sigue siendo indispensable que se ahorre para poder invertir. Pero como digo, la clave del pensamiento, del marco keynesiano, no es tanto la visión que tiene sobre el consumo, sino sobre todo la visión que tiene sobre la inversión. La inversión es la auténtica piedra de toque del capitalismo para Keynes. Entonces, Keynes ve dos problemas a la inversión agregada. Lo que dice Keynes es, un empresario invierte cuando la rentabilidad de esa inversión o la rentabilidad que espera de esa inversión es superior al coste financiero, que él equipara con el tipo de interés del dinero, al coste financiero de esa inversión. Si yo puedo sacar un 6% y me cuesta un 4, sacar ese 6, pues invierto. Si yo puedo sacar un 3 y me cuesta un 4, invertir, no invierto. Bien, eso es básicamente lo que dice Keynes. Entonces, ¿por qué cree Keynes que no hay un ajuste fluido, un ajuste coordinador entre el coste de la inversión y la rentabilidad de la inversión? Pues por dos defectos, por dos vicios, por dos taras que atribuye tanto a la rentabilidad de la inversión como al coste financiero de las inversiones. En cuanto a la rentabilidad de la inversión, lo que él llama la eficiencia marginal del capital. Él cree que a largo plazo la eficiencia marginal del capital es decreciente, que va cayendo. Y a corto plazo cree que es muy volátil, que fluctúa mucho. Ahora vamos a verlo.
Y luego sobre el dinero, sobre el tipo de interés del dinero, sobre el coste financiero del dinero, cree que es muy rígido a la baja. Con lo cual, ¿qué puede suceder? Imaginad que la rentabilidad de la inversión cae al 2% y el tipo de interés está en el 3%. Lo ideal sería que el tipo de interés del dinero cayera al 1% para que se siguiera invirtiendo, dice Keynes. Pero como es muy rígido a la baja y no puede bajar, por ejemplo, del 3%, pues cuando la rentabilidad caiga al 2% no se invertirá. Y si no se invierte, recordad que para Keynes la inversión tiene que ser creciente con la renta. ¿Por qué? Porque el consumo será decreciente, el porcentaje de renta consumida será decreciente. Por tanto, si no conseguimos que aumente mucho la inversión conforme nos enriquecemos, habrá desempleo generalizado de recursos. Bien, primero, la rentabilidad de las inversiones a largo plazo no es decreciente. Keynes considera que es decreciente porque aplica la ley de rendimientos decrecientes sobre las inversiones, sobre el capital. Él básicamente dice, al principio se explotan las inversiones más rentables y luego van quedando las que son menos rentables. Y al final, claro, te quedan pues, inversiones muy poco rentables del 1 o del 0%. ¿Bien? Esa es su tesis. Por tanto, fijaos, a mayor acumulación de capital, más rica es la sociedad. Cuanto más rica es la sociedad, ¿qué pasa con el consumo? Que es cada vez menor en términos relativos. Por tanto, mayor debería ser la inversión para mantener el gasto. Pero ¿qué pasa? Que cuanto más capital haya acumulado, el capital es menos rentable. Con lo cual, cuando es más necesario que aumente el gasto en inversión, menos rentable o menos atractivo es que aumente el gasto en inversión. Y eso Keynes, claro, considera que nos lleva a que el gasto en inversión se paralice y que no el gasto total caiga. Bueno, primero, la rentabilidad de las inversiones a largo plazo no depende de la ley de rendimientos decrecientes, depende de la preferencia temporal. Lo que os tenéis que plantear todos es, si yo os ofrezco daros, o cuánto pagaríais vosotros, cuánto me pagaríais vosotros ahora, porque yo os diera dentro de un año 1.000 euros. ¿Cuánto me pagaríais ahora? Habría una puja. Uno diría 100, 200. Y la gente iría subiendo. 900, 950. ¿Creéis que alguno llegaría a pagar 1.000? Sería absurdo, porque ¿para qué me dais a dar 1.000 ahora para recibir 1.000 dentro de un año? Tendríais que esperar a recibir esos 1.000, además a lo mejor corréis el riesgo de que yo no os pague, etcétera, etcétera. Por tanto, habría un momento en el que esa puja pararía. No sé a qué nivel, pues probablemente por encima de 900, porque claro, si nadie quisiera pagarme hoy más de 900, estaría renunciando a una rentabilidad del 11%, que es una rentabilidad que no está mal. ¿Por qué del 11%? Porque pagaríais 900 hoy, recibiríais 1.000 mañana, es decir, recibiríais 100 euros extra sobre los 900 que habéis pagado, es decir, un 11%. Entonces, probablemente iría subiendo, pero no iría subiendo, como digo, ilimitadamente, sino que se pararía. Toda inversión es, en el fondo, eso, es adelantar hoy capital para recibir un flujo de renta futuro. Con lo cual, la rentabilidad de la inversión, de toda inversión, depende de cuál sea el descuento que aplicáis a esas rentas futuras. En mi caso, en el ejemplo que os he puesto, habéis aplicado un descuento, pongamos que como mucho me pagaríais 950. Habéis aplicado un descuento de 50 sobre el 1.000. Yo os daré 1.000 en un año y habéis considerado que no me vais a dar más de 950. Por tanto, me habéis descontado esa renta de un año de 1.000 en 50 unidades. Con una inversión, cualquier empresario hace lo mismo. Se plantea cuál es el horizonte temporal, el perfil de riesgo de la inversión y dice, si yo puedo sacar 10.000 en los próximos 10 años, no voy a invertir hoy más de 9.000, 9.050, 9.100, 9.200. Por tanto, esa diferencia entre lo que invierte y lo que sacará es el tipo de interés, es la rentabilidad de esa inversión. Por tanto, a largo plazo, si no hay cambios en lo que la gente valora el tiempo de espera,
y en lo que la gente valora el riesgo, no habrá cambios en la rentabilidad de las inversiones. ¿Bien? Pero es que incluso la ley de rendimientos decrecientes no se aplica o no vale para el capital. ¿Por qué? ¿Qué dice exactamente la ley de rendimientos decrecientes? Dice que si incrementamos el uso de un input, de un factor productivo, el output que obtenemos va siendo cada vez menor. Pero hay una condición más para que eso sea así: que todos los otros inputs se mantengan constantes. Es decir, que si manteniendo todos los inputs constantes aumentamos el uso, hacemos un uso más intensivo de uno de esos inputs, el output es decreciente. Esto es cierto, pero es que el capital, los bienes de capital, no son una masa homogénea de bienes. Que vosotros me digáis, no, he construido una carretera y he creado un laboratorio. No estáis haciendo un uso más intensivo del mismo factor productivo. Estáis creando dos factores productivos distintos. Uno es una carretera, otro es un laboratorio. De hecho, esos factores productivos se complementan. ¿Cuánto es más productivo un laboratorio, un supermercado, una fábrica? ¿Cuando tiene una carretera con la cual los coches pueden llegar fácilmente a la fábrica? ¿O cuando está aislado en medio del bosque y es enormemente complicado acceder a ella? Pues, evidentemente, cuando tienes una carretera. Por tanto, el hecho de producir más de un factor productivo no reduce la rentabilidad del resto de factores. Bueno, no rentabilidad financiera, no reduce la productividad del resto de factores productivos. Incluso la puede incrementar. Imaginad que mañana construimos centrales de cualquier tipo, no voy a entrar en ese debate, centrales que abaraten el precio de la energía un 50%. ¿Creéis que nos volveríamos más productivos o menos productivos? Evidentemente mucho más productivos. ¿Bien? Por tanto, el hecho de construir más centrales que permitan producir bienes más baratos y más asequibles no reduce la productividad del resto de factores productivos, sino que la incrementa. ¿Bien? Por tanto, en materia de inversión, la ley de rendimientos decrecientes no opera, porque se basa en el error subyacente de considerar que todo bien de capital es igual y es sustitutivo de otro bien de capital, y eso no es así. De hecho, históricamente, esto es un gráfico sacado del libro que ahora mismo está de moda, de Thomas Piketty, un economista francés, que se llama Capital en el siglo XXI, y Thomas Piketty, este libro no es nada sospechoso. Krugman, keynesiano, de pro, dice que es el mejor libro de toda la década. Por tanto, yo no estoy de acuerdo, pero sí que es un libro muy valioso, pero los datos que presenta, él hace un estudio histórico y una recopilación histórica de datos, y sí son útiles. Y en este sentido nos sirven para lo que quiero que veáis. ¿Cuál ha sido la rentabilidad del capital en los últimos 2 siglos y medio? Es la línea negra. Pues ha estado básicamente anclada en el 4%. Eso en Inglaterra. Y si os vais a Francia, pues ha oscilado un poquito más, pero también es relativamente estable, entre el 4 y el 6%. Según Keynes, como desde finales del 18, principios del 19, ha habido una acumulación de capital brutal en todo Occidente, ¿qué deberíamos haber visto? Una rentabilidad del capital hundiéndose a marchas forzadas. Y, extrañamente, se mantiene constante cuando había mucho capital o cuando había poco capital. ¿Por qué? Porque, insisto, la rentabilidad no depende de la ley de rendimientos decrecientes, depende de la preferencia temporal y de la aversión al riesgo de los agentes económicos. Pero es que además la ley de rendimientos decrecientes no opera para los bienes de capital, porque los bienes de capital no son el mismo factor productivo, son factores productivos muy distintos todos entre sí. Bien, por tanto, me falta aquí una transparencia. Bueno, a largo plazo Keynes decía que la rentabilidad del capital era decreciente. Falso. A corto plazo decía que era muy volátil. Es decir, que como la gente seguía por criterios de
inversión, con lo que se han llamado los animal spirits, es decir, el ánimo con el que va el inversor al mercado, etcétera, la gente se puede volver loca de repente y puede dejar de invertir o puede creer que el mundo se va a acabar en el futuro próximo y que las inversiones no van a ser rentables, etcétera. Y es verdad que hay gente que es maníaco-depresiva y los mercados pueden ser maníaco-depresivos, efectivamente, pero también hay gente que tiene la cabeza fría. También hay gente que, si te abaratan mucho el precio de una inversión, ¿qué podría hacer esa gente? Comprar la inversión. Si te venden algo que vale 100 por 500, perdón, algo que vale 100 por 50, puede que haya gente que se decida a comprarlo por 50. ¿Por qué? Porque la rentabilidad implícita de esa compra es enorme. ¿Bien? Por tanto, es verdad que en el mercado hay elementos desestabilizadores, no digo que no, pero también hay elementos estabilizadores. Y la cuestión es plantearse cuáles prevalecen. Entonces, Keynes da varios motivos por los cuales cree que van a prevalecer los elementos desestabilizadores sobre los estabilizadores. Él compara la perspectiva de inversión a largo plazo, la de un señor que dice, bueno, ahora las cosas pueden estar muy mal, pero en 2 años se va a solucionar, por tanto, si ahora que están las cosas muy mal me venden duros a 4 pesetas, los compro, porque aunque ahora puede parecer que es algo malo, aunque incluso a lo mejor el mes que viene siga cayendo de precio, yo sé que a 2 o 3 años esto va a valer el doble o el triple, por tanto me interesa entrar. Él compara esa perspectiva de inversión a largo plazo con la perspectiva de inversión del trader en bolsa, del que está comprando y vendiendo todos los días, del que espera anticipar el movimiento de otras personas, aunque sea una inversión maravillosa a largo plazo, aunque sea una castaña a largo plazo, etcétera. Y cree, insisto, que van a prevalecer los ánimos y los espíritus, los animal spirits, de los inversores a corto plazo sobre los inversores a largo plazo. ¿Y por qué? Uno, porque dice que es más barato operar a corto plazo que a largo plazo. No justifica los motivos, simplemente los enuncia. Y aquí hay que decir que claramente no es más barato operar a corto plazo que a largo plazo. Operar a largo plazo es mucho más barato que operar a corto. Cualquiera que haya operado en bolsa lo sabe. Si estás operando a corto, estás pagando continuamente comisiones y estás pasando continuamente por la caja de Montoro, que es peor que las comisiones. En cambio, quien opera a largo plazo, si yo compro una acción a 10 años vista, pago una vez las comisiones y solo pago impuestos cuando las vendo dentro de 10 años. Por tanto, el operador a largo tiene claramente una ventaja mucho mayor que el operador a corto. Luego Keynes también dice que el operador a corto tiene más facilidades para apalancarse que el operador a largo. Y eso en parte, si habéis operado en bolsa, podría tener sentido. ¿Por qué? Porque generalmente la gente no se endeuda para invertir a bolsa a largo plazo. Si se endeuda o si pide prestado, bueno, a través de brokers y de operativa a través de márgenes, sí que pide prestado para invertir a corto. ¿Por qué? Porque imaginaos que invertís a 10 años, os endeudáis por 1.000 y en 2 años el precio de la acción ha caído muchísimo. Pues vuestra solvencia relativa se deterioraría mucho. Entonces, ¿tenéis la capacidad de aguantar, de pagar los intereses, de pagar la deuda a corto plazo mientras vuestra solvencia relativa se ha deteriorado mucho? No es lo normal. Entonces, sí que podría parecer que es más fácil endeudarse a corto que endeudarse para invertir a largo. Y en ese caso, claro, si el operador a corto tiene más facilidades de apalancamiento, de endeudamiento que el operador a largo, podría tener una mayor influencia que el operador a largo. ¿Bien? ¿Qué sucede? Que hay 2 mecanismos por los cuales los inversores a largo plazo se pueden apalancar y que Keynes no trata. Uno son las opciones. Una opción que es, yo pago, por ejemplo, una opción call, yo pago unos céntimos de euro por una acción, por tener el derecho a comprar una acción que puede valer 30 euros, y si el precio futuro de esa acción supera los 30 euros, como yo tengo derecho a comprarla a 30, me quedo con la diferencia. Dicho de otra manera, pagando unos céntimos, puedo terminar adquiriendo una cantidad multiplicada de acciones. Y eso es el equivalente a apalancarse. Y las opciones están a la orden del día y las puede utilizar cualquiera. Por tanto, no es cierto ya de entrada que por esa vía. Y luego, si queréis ir a operaciones corporativas más elevadas,
hay una operación que se llama recompra apalancada de acciones. ¿Qué es la recompra apalancada de acciones? Que un empresario pide prestado una enorme cantidad de dinero, compra una empresa y al comprar una empresa, ¿cómo paga la deuda? Los pagos mensuales o anuales de su endeudamiento, de su deuda asumida, los paga con los beneficios que obtiene derivados de haber comprado la empresa. Esto además tiene beneficios fiscales, etcétera, bueno, da igual, pero que es muy habitual comprar empresas mediante recompras apalancadas de acciones. Por tanto, los operadores a largo plazo también tienen mayores facilidades para, tienen facilidades al menos tantas, si no mayores, que los operadores a corto para operar en el mercado. Y por último, también dice Keynes que, da otros dos motivos. Uno es que el ánimo de las personas es más bien conducente a operar a corto que a operar a largo. Es decir, que tenemos un impulso natural a operar a corto frente al de operar a largo, y esto es cierto. Si habéis estudiado algo de psicología del comportamiento, behavioral economics, Kahneman, Tversky, etcétera, sabréis que sí, que es verdad que el ser humano es cortoplacista y es miedoso y se guía mucho por sus instintos a corto plazo. Ahora bien, precisamente por eso, si os fijáis, existe una oportunidad de negocio que es: yo me ato en el mástil del barco, como Ulises frente a las sirenas, y a través de un programa muy estricto de condiciones, yo me dedico a no moverme por mis emociones, sino por la cabeza fría que he detallado en mi programa. ¿Que eso lo puede hacer poca gente? Bueno, podría ser, pero la gente que consigue hacerlo sacan rentabilidades extraordinarias. Son los llamados value investors, o incluso para el caso de Keynes hay una corriente bastante importante que se llaman contrarian investors. ¿Qué es el contrarian investor? El que va en contra de la manada. Dice que todo el mundo compra, pues yo vendo, que todo el mundo vende, pues yo compro. Y es gente que no se deja llevar por sus sentimientos, por sus emociones. Tiene un checklist y dice: yo solo compro cuando se cumpla esto, esto, esto y esto, con independencia de cuál sea mi impulso, de lo que yo quiera hacer. Me ato las manos porque sé que, llegado el momento, me dejaré llevar por mis emociones. Por tanto, ya de antemano me ato las manos, me restringo. ¿Bien? Insisto, que igual esto no lo puede hacer mucha gente, pero es que la gente que lo puede hacer es la que va acumulando cada vez más capital y, por tanto, la que juega un papel más importante en el mercado y, por tanto, la que determina la rentabilidad de las inversiones. ¿Quién es el inversor por excelencia que ha hecho esto? Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Quiénes son en España los inversores que llevan haciendo esto desde hace más de 20 años? Un fondo de gestión que se llama Bestinver. Y Bestinver hoy maneja más de 7.000 millones de euros en España y es el fondo de inversión que ha sacado mayor rentabilidad, tiene una rentabilidad media del 14-15% anual, desde hace más de 20 años. Claro, si la gente que se deja llevar por sus emociones pierde y la gente que se ata las manos gana, cada vez más inversiones estarán siendo concentradas en aquellos que consigan manejar sus inversiones. Por tanto, de nuevo, ¿por qué hay que suponer que los impulsivos jugarán un papel mayor que los que tienen la cabeza fría a la hora de determinar la rentabilidad de las inversiones, a la hora de comprar o no comprar, de invertir o no invertir en el mercado bursátil? No hay ninguna razón para suponerlo. Y ya el último motivo, que yo creo que es el más absurdo, dice Keynes que tienen más prestigio social aquellas personas que operan a corto que quienes operan a largo plazo. ¿Vosotros creéis que el especulador cortoplacista tiene muy buena prensa hoy en día? Creo que es todo lo contrario. En cambio, Warren Buffett o gente que invierte a muy largo plazo, que es bastante austera, que no hace ninguna... No quiere aparentar signos de riqueza, que además no es un tiburón de Wall Street, ni mucho menos, esa gente tiene mucha mayor prensa. Y de hecho, los grandes inversores que terminan quedando en nuestra memoria son este tipo de gente: Warren Buffett, Benjamin Graham, Seth Klarman, Bruce Berkowitz, es decir, gente que se dedica a comprar y a invertir a largo plazo, no que está haciendo trading todo el día. No conozco gente que esté haciendo trading todo el día y que sea multimillonaria. Puede ser que esté haciendo trading todo el día y tenga un buen nivel de vida, por supuesto, incluso que sea clase media alta o incluso que tenga millones de euros, pero multimillonaria no.
¿Por qué? Porque así no se enriquecen. Así es un trabajo muy bien remunerado, si lo haces muy bien, pero no vas a acumular enormes porciones de capital. Y al final lo que genera ese prestigio es: yo pues he sido capaz de acertar, he sido capaz de navegar contracorriente en momentos complicados y así me he labrado el prestigio. Por tanto, no hay ninguna razón para suponer que los inversores desestabilizadores prevalecerán sobre los inversores estabilizadores. Puede ser que prevalezcan, yo no digo que no, pero fijaos que cuanto más desestabilicen, más oportunidades de negocio están generando para que entren los estabilizadores. Por tanto, ¿por qué hay que suponer que los desestabilizadores jugaron un papel muy predominante durante mucho tiempo? Bueno, eso con respecto a la rentabilidad de las inversiones. No es decreciente a largo plazo y no es necesariamente desestabilizadora a corto plazo. ¿Qué pasa con el tipo de interés del dinero? Recordad, ¿por qué la gente no invierte según Keynes? Porque la rentabilidad de las inversiones cae por debajo del tipo de interés del dinero. La rentabilidad de las inversiones cae a largo plazo o se hunde a corto plazo por expectativas. El tipo de interés del dinero se mantiene muy alto, demasiado alto, a largo plazo. ¿Por qué cree Keynes que se mantiene demasiado alto a largo plazo? Keynes cree que por atesorar dinero tú recibes como una especie de rentabilidad que no es explícita. Es decir, no te ingresan un cheque mes a mes. Pero sí tienes una ventaja, y es que recibes liquidez, estás líquido. Si tienes dinero, digamos que puedes aprovechar oportunidades de inversión que surjan, o puedes gastar cuando tú quieras, sin necesidad de tener que malvender parte de tus inversiones, etc. Es decir, que estar en líquido es una ventaja para el inversor. Y eso tiene una valoración. Entonces, lo que dice Keynes es: si mucha gente quiere estar en líquido, la demanda de dinero será muy alta. Y si la demanda de dinero es muy alta, para que a ti te induzcan a prestar ese dinero, ¿qué te tendrán que ofrecer? Tipos de interés muy altos. Por tanto, si yo valoro mucho tener dinero en la caja fuerte, para que me lleguen a convencer de que preste ese dinero, me tendrán que pagar tipos de interés muy altos. Pero claro, si me tienen que pagar tipos de interés muy altos y la rentabilidad de la inversión es muy baja, ¿qué pasará? Que no se invertirá. Bien, y si no se invierte, cae el gasto, y si cae el gasto, desempleo masivo. Bien, bueno, él dice que los motivos por los que la gente puede querer liquidez son tres. Él llama transacción, para hacer compras y ventas, es decir, si queréis comprar algo necesitáis tener el dinero previamente. Precaución, si tenéis miedo frente al futuro, probablemente atesoraréis dinero, no os podréis invertir en bolsa. Quien crea que mañana se acaba el mundo, no creo que se ponga a comprar acciones bursátiles, ni a prestar el dinero a gente que puede haber desaparecido mañana o que puede haber quebrado, etc. Y luego por motivo de especulación. ¿Bien? Si preveo que los precios van a bajar, yo atesoro dinero y recompro una vez los precios de los activos financieros hayan bajado. Eso es lo que dice Keynes. Además, asume que el dinero no se puede producir, porque ¿qué pasa? Si la gente demanda mucho dinero, es decir, si la gente atesora mucho dinero, ¿qué pasa con el precio del dinero? Que sube, es decir, los precios de las cosas bajan. Si sube el precio del dinero, es más rentable producir dinero. Y si es más rentable producir dinero, ¿a qué se terminarían dedicando los factores productivos? A producir dinero. Pero él dice, el dinero no se puede producir, y como no se puede producir, no opera el mecanismo de mercado que opera en otras cosas. Si sube el precio de la ropa, los trabajadores o los factores productivos en general, ¿a qué se dedican? A producir más ropa. Si sube el precio del dinero, los factores productivos dicen no se pueden dedicar a producir más dinero. Por tanto, es como si se quedaran en una situación de impasse, en una situación de no poder hacer nada hasta que la gente quiera dejar de demandar dinero. Y además también asume que no hay alternativas a utilizar el dinero para comprar cosas, para protegerte de la incertidumbre o para especular. Es decir, que si tú quieres comprar cosas, te quieres proteger frente a la incertidumbre o quieres especular, solo tienes la opción de demandar y atesorar dinero. No hay ningún otro bien ni ningún otro servicio que te permita lograr el mismo resultado sin pasar por el dinero. Bien, bueno.
rápidamente, esta tesis de Keynes sobre cómo se comportan los tipos de interés del dinero es falsa. Primero, es verdad que si atesoráis dinero, a corto plazo pueden subir los tipos de interés. Por ejemplo, si yo os estaba prestando dinero y de repente ese dinero os lo dejo de prestar, ¿qué pasará con la oferta de préstamos en dinero? Que se reducirá. Si yo os dejo de prestar dinero, la oferta de dinero se reduce. ¿Qué pasa si se reduce la oferta de dinero? Que sube el tipo de interés del dinero. ¿Bien? O sea que hasta ahí parece que sí. Pero ¿qué sucede si yo atesoro dinero? ¿Qué pasará con los precios? Que bajarán. Un poco lo que estamos viendo ahora. Hay deflación, ¿por qué? Porque la gente atesora dinero, no lo gasta y por tanto los precios bajan. Si los precios bajan, ¿qué pasa con vuestra demanda de dinero? El dinero que pedís prestado. ¿Pediréis prestado más dinero o menos dinero? Pediréis prestado menos, porque para comprar las mismas cosas necesitaréis ahora menos dinero. Por tanto, aunque a corto plazo el tipo de interés pudiera subir cuando yo reduzco mi oferta de préstamos en dinero, como también se va a reducir vuestra demanda de préstamos en dinero, el tipo de interés volverá al mismo sitio donde estaba, aunque atesoremos más dinero. Por tanto, el tipo de interés, insisto, no depende del atesoramiento de dinero, depende de la preferencia temporal y de la aversión al riesgo, aunque se puede ver influido a corto plazo por los cambios en la oferta y en la demanda de dinero, pero solo es a corto plazo. Luego, sí existen sustitutos al dinero. Vosotros podéis pagar, por ejemplo, a crédito, podéis comprar a crédito. Imaginad que no tenéis dinero y queréis comprar. Decís, bueno, ya te pagaré dentro de un mes. Eso es un sustituto del dinero. Estáis comprando sin utilizar el dinero. De la misma manera, si queréis especular, no necesitáis dinero. De hecho, los especuladores no utilizan. La especulación moderna no se conduce porque los especuladores estén atesorando montañas y montañas de dinero. Los especuladores no son tío Gilito. Utilizan derivados financieros, utilizan opciones financieras, etcétera, pero no atesoran dinero. Tú puedes apostar a que el mercado bursátil va a caer sin necesidad de apilar y apilar dinero. Es que nadie hace eso hoy. Por tanto, tampoco existe una demanda de dinero para especular. Si tú crees que el mercado va a caer, pues especulas por otras vías, ¿de acuerdo? Pero sin atesorar dinero. Por tanto, de nuevo, tampoco hay demanda por esto. Como mucho, hay una demanda de dinero ¿para qué? Si tú ves que el futuro está muy, muy, muy negro, atesoras dinero. No te pones a invertir a largo plazo, porque claro, dices, aquí va a haber una guerra. ¿Qué sentido tiene que me ponga a invertir a largo plazo si me van a destruir todas mis inversiones? O si la gente no me va a poder comprar, no voy a poder obtener beneficios. ¿Bien? ¿Qué pasa? Keynes asume que o es blanco o es negro. Que si yo no invierto 30 años, porque creo que a 30 años pues puede haber un cataclismo social o porque va a haber más crisis económicas o lo que sea, si yo no invierto a 30 años, necesariamente tengo que estar atesorando dinero. Pero ¿por qué no puedo invertir, por ejemplo, a un año o a 6 meses? ¿Por qué no puedo dar préstamos a corto plazo, por ejemplo? Porque si tú tienes miedo sobre el largo plazo, con que inviertas a corto, problema solucionado. ¿Y qué pasa si inviertes a corto? Pues que los factores productivos, en lugar de estar en inversiones a largo plazo, se trasladan a inversiones a corto plazo. Y ya está. Pero no hay desempleo de factores productivos por eso. Hay un cambio en el perfil de inversión, que además es un cambio lógico. Imagina que toda la sociedad tuviera miedo de que en 10 años, pues eso, hay una guerra o lo que sea. ¿Tendría sentido que esa sociedad estuviese financiando inversiones a 20 años? No. O imaginad que esperáis que el año que viene, que en 2 años haya un terremoto que asole toda una ciudad. ¿Tendría sentido que nos pusiéramos a construir rascacielos en esa ciudad? No. ¿Por qué? Porque te tienes que preparar para lo que va a llegar dentro de 2 años. Y acometer inversiones que sabes que van a ser ruinosas o que temes que van a ser ruinosas en 2 años no parece que sea lo más adecuado. Ahora, sí podrías invertir a 1 año, sí podrías invertir a año y medio, pero no a más de 2 años. ¿Bien? Por tanto, si tú tienes incertidumbre sobre el futuro, lo lógico es que cambies tu perfil de inversión a un perfil más conservador.
El caso contrario es decirle a los preferentistas, no, sigan invirtiendo en preferentes, no vayan a un perfil de inversiones más conservador. Si usted tiene miedo de que no le van a pagar, pues mala suerte, que no le paguen. Lo lógico es que al preferentista o el preferentista esté financiando inversiones de tipo conservador, no inversiones ultra especulativas. Bien. Por tanto, si el perfil o el deseo de inversiones del inversor cambia, es lógico que las inversiones cambien. Esto no es ninguna novedad. Y además hay otro elemento por el cual el atesoramiento sí es muy importante y sí es muy útil. Imaginad que creéis que hay una burbuja de activos en toda la economía. Imaginad que pensáis que todas las inversiones son malas inversiones. ¿Qué haríais con vuestro dinero? ¿Sería bueno que os obligaran a invertir en alguna de esas inversiones infladas, en alguna de esas burbujas? No. Lo lógico sería, hasta que esto no pinche, hasta que eso no se corrija, hasta que esto no se subsane, yo no invierto en nada. Bueno, pues eso es para lo que sirve el atesoramiento. No te presto hasta que tú no corrijas esto. No te compro tu mercancía hasta que no me ofrezcas algo que yo quiero. Y sin ese atesoramiento, sin esa posibilidad de no gastar, estáis vendidos al productor. Si estáis obligados a gastar, os pueden ofrecer cualquier cosa. Os pueden ofrecer cualquier mercancía estropeada, porque estáis obligados a desembolsar vuestro dinero. Es precisamente porque podéis decirle al empresario, no te voy a comprar hasta que no me ofrezcas lo que yo quiero, ya sea en términos de inversión o en términos de consumo, por lo cual podéis prevalecer sobre un empresario que no hace las cosas bien. Por tanto, el atesoramiento sí juega una función, y es una función básica para regular que se esté produciendo todo de la manera adecuada. Y esto ya muy rápidamente, precisamente, es decir, lo que hemos visto al final no hay motivo para pensar que el gasto en inversión va a ser demasiado bajo. De hecho, en los últimos 200 años, salvo en periodos de crisis económica, la inversión ha sido muy alta, a pesar de que supuestamente la rentabilidad de las inversiones sea decreciente y a pesar de que supuestamente los tipos de interés sean artificialmente altos. Ni una cosa ni la otra. Ha habido inversión suficiente. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de las inversiones no ha caído y porque el tipo de interés no ha sido artificialmente alto. Entonces, lo de Keynes, recordad que es una teoría sobre la producción a largo plazo. Y él cree que a largo plazo el capitalismo está condenado a desaparecer porque no habrá suficiente gasto. Pero Keynes también tiene una teoría del ciclo, y la teoría del ciclo deriva de esta teoría a largo plazo. Y es que él cree que cíclicamente, ya no solo por tendencia, sino que cíclicamente puede haber episodios en los que el gasto caiga demasiado y en los que haya que meter gasto para que todo el mundo sea contratado, para que todo el mundo tenga empleo. Y esto es justamente lo que llamamos políticas económicas keynesianas, políticas económicas de estímulo. ¿Que cae el gasto privado? El gobierno gasta más, por ejemplo, déficit público y a gastar en lo que sea. ¿Cuál es el problema de estas políticas? Sería muy largo de explicar y lo voy a resumir, por tanto. Los ciclos económicos o las crisis económicas, ¿por qué se producen? Porque hay una descoordinación entre lo que están produciendo los empresarios y lo que están demandando los ahorradores y consumidores. Para superar la crisis, lo que necesitas es que los empresarios se readapten a satisfacer las necesidades de consumidores y de ahorradores. En el caso de España es que ha sido clarísimo. ¿Qué han producido los empresarios? Millones o centenares de miles de viviendas que no tenían demanda y a precios absolutamente inflados. Y no han producido, por ejemplo, industrias de exportación que nos permitan comprar mercancías que quieren los consumidores españoles al exterior, etc. Por tanto, lo que necesita España, ¿qué es? Por un lado, corregir sus errores de inversión, perder capacidad productiva en inmuebles y ganarla en otros bienes, y amortizar su endeudamiento, porque todo esto se ha financiado con deuda. Por tanto, hemos de corregir los errores de producción y los errores de financiación. Mejor especialización productiva y menos deuda. Bien, ¿qué alternativa ofrecen las políticas de estímulo keynesianas? La alternativa es: el Estado se endeuda. ¿Para qué?
para que todas las mercancías que han producido los empresarios de más y no tienen salida porque no son buenas mercancías, las compre. Con lo cual, es más de lo mismo, es seguir en la burbuja, nos seguimos endeudando para obligar a la gente a comprar las mercancías que no quiere comprar. Vamos a emitir deuda para comprar todos los pisos de Seseña y así que se sigan produciendo pisos. En lugar de decir, hemos de dejar de producir pisos, los pisos que se han producido de más se han de vender al precio que sea y hemos de producir otras cosas distintas. Y además hemos de producir otras cosas distintas no endeudándonos todavía más teniendo una montaña de deuda a las espaldas, sino amortizando esa deuda y volviendo a ser relativamente solventes. Bien, por tanto, la solución keynesiana es simplemente seguir cebando la enfermedad que nos ha conducido a este colapso. Es simplemente seguir alimentando la demanda por alimentar la demanda. De hecho, fijaos cuál es la política económica que propugna Keynes para el capitalismo a largo plazo. Él propugna unos impuestos mucho más elevados sobre el ahorro para que la gente consuma más, ¿bien? Porque recordad que el consumo iba decreciendo a largo plazo, pues bueno, cuanto más consuma, mejor. Garantizar una rentabilidad mínima a las inversiones, por ejemplo, crear monopolios privados. Como no tienen competidores, ganan un mínimo de dinero y pueden seguir invirtiendo. Y así el gasto en inversión no cae. Precios mínimos, para que al menos todo empresario pueda vender su mercancía a un precio mínimo y que la competencia no presione esos precios a la baja y que siga siendo rentable invertir. O, en el extremo, socializar la inversión. Es decir, que el Estado diga dónde se ha de invertir y en qué. Planificar la economía, básicamente. Luego, además, también quiere penalizar el atesoramiento de dinero. Por ejemplo, impuestos a aquellos que están atesorando el dinero. Como si fueran antipatriotas que no quisieran invertir en la maravillosa burbuja inmobiliaria de España. O también rebajar artificialmente los tipos de interés. Recordad que él cree que el tipo de interés del dinero es demasiado alto, por tanto, todo lo que sea bajarlo, bien está. ¿Cómo se bajan los tipos de interés? Pues el Banco Central, por ejemplo, puede bajar tipos de interés. ¿Pero qué pasa si bajas los tipos de interés artificialmente? Que estimulas un sobreendeudamiento artificial para invertir a más largo plazo o en inversiones más arriesgadas que las que quieren financiar los ahorradores. Porque si los ahorradores quisieran financiar inversiones con ese perfil temporal y con ese perfil de riesgo, ¿qué habrían hecho? Habrían prestado el dinero a esos tipos de interés. Si no lo hacen, es porque no quieren. Es lo que os preguntaba antes. ¿Por cuánto estáis dispuestos a comprarme 1.000 euros en un año? Imaginad que no estáis dispuestos a comprármelo nadie por más de 900 euros. Y llega el Banco Central y te dice, yo por 999. Claro, ¿yo qué haría? Me pondría a vender promesas de 1.000 euros a un año. ¿Por qué? Porque me estaría endeudando al 0,1%. Nadie de vosotros querría financiarme esa inversión, pero el Banco Central sí me estaría dando esa financiación. Y claro, yo me podría poner a producir cosas que vosotros no queréis. Vosotros a lo mejor queréis gastar vuestro dinero mañana y yo me pondría a producir cosas para dentro de un año, de 2 o de 3. Por lo tanto, habría una descoordinación. Y eso es lo que se consigue con tipos de interés bajos. Y luego, la última maravillosa receta de Keynes es aumentar el gasto público estructuralmente, sea en lo que sea. Él dice, hombre, si puede ser útil, mejor. Pero si es gasto público inútil, también sirve. Porque el objetivo es estabilizar el gasto. Y claro, si no hay cosas útiles para gastar, pues gastemos en cosas inútiles. Por ejemplo, y ya termino con esto, citas textuales de Keynes, dice, el endeudamiento para hacer gastos ruinosos puede enriquecer a la comunidad. La construcción de pirámides, los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar la riqueza. Todo lo que sirva como excusa para gastar, aunque sea destruir una ciudad para volverla a construir, es positivo. Dice, si el Tesoro, si Hacienda, si Montoro se pusiera a llenar botellas viejas con billetes de banco, las enterrara a una profundidad considerable en minas de carbón abandonadas que luego se cubrieran con los escombros de la ciudad y encomendáramos a la iniciativa privada, eso sí, de acuerdo con los principios del laissez-faire, la tarea de desenterrar los billetes, acabaríamos con el paro y a través de las repercusiones que esto tendría, probablemente la renta real y la riqueza de la comunidad llegarían a ser mucho más grandes de lo que actualmente son. Es decir, que si ponemos billetitos dentro de una botella de vidrio y los enterramos, como la gente invertiría para desenterrar las botellas, a través del efecto multiplicador, la renta se multiplicaría y todos seríamos mucho más ricos. Y por último, abrir hoyos en el suelo pagados con nuestros ahorros incrementarán no solo el empleo, sino la renta nacional que deriva de la producción de bienes y servicios útiles.
Es decir, lo típico que decimos de que cavar agujeros para volverlos a llenar es una política que genera riqueza. Bueno, lo que quiero que veáis es, y volviendo a SEI, que al final nuestras posibilidades de gasto están limitadas por nuestras posibilidades de producción. Si producimos cosas inútiles, solo podemos gastar en cosas inútiles. Si todo el mundo está cavando hoyos para volverlos a llenar, nos morimos de hambre, no tenemos casas, no tenemos vestimenta, no tenemos infraestructuras. Por tanto, Keynes lo que está diciendo es que el nivel de vida de la sociedad mejoraría produciendo cosas inútiles. Y eso es absurdo, eso es un disparate. El nivel de vida de la sociedad mejora produciendo cosas útiles. Y para eso necesitas una economía libre donde a través del proceso de competencia se descubra qué es lo que quieren los consumidores. Keynes deliberadamente dice, lo único que nos interesa es que la gente se ocupe en hacer algo. Es mantener a la gente ocupada en hacer algo, porque si no estará desempleada. Pero está desempleada no porque no haya oportunidades para producir bienes que sean útiles para los consumidores. ¿Vosotros creéis que ya tenéis todo lo que vais a necesitar y todo lo que vais a querer en la vida? ¿O querríais tener muchas más cosas? Querríamos todos tener muchas más cosas. Incluso en vivienda. ¿No queréis tener segundas y terceras viviendas, una en la playa y otra en la montaña, etcétera? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa? Que hay otras prioridades antes de tener una segunda o una tercera casa antes de la vivienda. Antes de, tener una segunda o tercera vivienda. Si la economía produce terceras viviendas para la gente y no les está produciendo comida, hay un error de inversión clarísimo y tenemos que dejar de producir terceras viviendas para producir comida. Pues eso es lo que ha pasado en España. Y Keynes lo que propondría para España es que pase más de lo mismo para que no haya 6 millones de parados. Pero es que los 6 millones de parados se tienen que recolocar en producir cosas que son útiles. Y podemos producir cosas que son útiles, porque solo no las podríamos producir en el caso de que todos ya tuviésemos todas nuestras necesidades cubiertas. Y eso es obvio que no es así. Por tanto, si tenemos necesidades no cubiertas, significa que hay posibilidades y oportunidades para producir bienes que cubran esas necesidades. Y eso es la economía, al final. Y por eso, yo creo, y he dicho en alguna ocasión, que Keynes es, al final, el artífice de la antieconomía. La economía es cómo destino recursos que son escasos a fines que son múltiples. Keynes parte de la base de que los recursos son infinitos o muy grandes y los fines son muy escasos. Y por tanto hay que ver cómo destinamos a cualquier cosa esos recursos que son muy grandes. Y no se da cuenta de que destinarlos de una manera es no destinarlos de otra y que despilfarrarlos de una manera es no tener bienes útiles de otra. Por tanto, al final el camino a la prosperidad es el que ya venía de la economía clásica y es el que Keynes trató de refutar con éxito propagandístico, pero no con éxito teórico profundo, que es simplemente acumular capital para volvernos más productivos y a través de ser más productivos disfrutar de mayores bienes y servicios y tener un mayor nivel de renta. Y eso es lo que permite ocupar a todos los factores productivos en tareas que son útiles para todos los factores productivos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Ramón. Esperamos que os haya resultado interesante y pasamos al turno de preguntas. Bueno, mi pregunta es un poco clásica sobre este tema y es, ¿qué responderíais a todo esto? O sea, ¿realmente cuál fue la causa de salir de la Gran Depresión en los años 30 frente a todos aquellos que dicen que fue la Segunda Guerra Mundial o el New Deal? No, bueno, el New Deal yo creo que cada vez menos gente lo dice. Ahora la tesis de consenso es que lo que nos sacó de la Gran Depresión fue la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es evidente que una guerra no te saca de... O sea, no genera prosperidad. Una guerra destruye prosperidad. Una guerra destruye riqueza. El hecho de que la gente estuviese produciendo tanques o vestimenta para los militares no aumentaba su nivel de vida, porque no disfrutaba de esos bienes. Lo que habría incrementado el nivel de vida es producir automóviles, es producir vestimenta civil, etc. Pero no botas militares, rifles, todo eso, evidentemente, puede ser necesario para ganar una guerra, no digo que no, si te van a invadir, etc., pues bien está que te defiendas, pero que no aumenta tu nivel de vida. Entonces, a mi juicio, lo que saca al mundo de la Gran Depresión es una serie de circunstancias que se dan una vez terminada la guerra. Hay que pensar que los años 30 no eran un oasis de paz y tranquilidad y que de repente se vieron asolados por una guerra que no esperaba nadie.
Es decir, los años 30 fue una década caótica en todos los sentidos en materia económica, materia monetaria, materia de gasto, materia de quiebras bancarias y de países, materia de agresiones militares, en materia de rompimiento del comercio internacional. Y todos esos elementos que los liberales sabemos que destruyen riqueza a marchas forzadas se revierten a partir del año 45. Pensad que en el año 45 se pone fin a la guerra. Por tanto, primer elemento fundamental, la paz genera riqueza, por supuesto. La paz genera prosperidad, genera división del trabajo, genera cooperación entre ciudadanos, genera división del trabajo. Bien. Luego, hay una estabilización monetaria, que es Bretton Woods, que nos podrá gustar más o menos, pero es una estabilización monetaria, frente al caos de las devaluaciones competitivas de los años 30. Luego, tienes una reapertura comercial. Las semillas de lo que hoy sería la Organización Mundial del Comercio, que de nuevo nos podrá gustar más o menos, pero desde luego ha desarmado parte de los aranceles, pues todo eso se inicia en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, bueno, incluso el Plan Marshall, pues eso es, vamos a restablecer los flujos comerciales entre Estados Unidos y Europa, etcétera, etcétera. Y luego, es que además en la Segunda Guerra Mundial tienes... Primero, que la sociedad venía ahorrando muy altamente desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque no podían consumir y les forzaban a ahorrar, pero en cierta medida esa tasa de ahorro se mantiene muy alta y además es que el gobierno pasa a ahorrar. Estados Unidos en 2 años, desde el año 45 al año 47, pasa de un déficit del 24% del Producto Interior Bruto a un superávit del 2%. Ahora estamos diciendo que estamos ahorrando porque hemos pasado de un déficit del 10 a uno del 7. Bueno, en 2 años, insisto, pasó de un déficit del 24% a un superávit del 2%, es decir, 26 puntos de ajuste fiscal. Claro, ese ajuste fiscal, ¿dónde se fue? Se fue a la economía privada y a generar riqueza en el sector privado. Por tanto, yo creo que hay muchas otras causas que explican por qué el mundo volvió a generar riqueza y que no tienen nada que ver con que nos estuviéramos matando entre todos. ¿Por qué crees que se impuso la visión keynesiana a la austríaca en el mainstream, creo que también académico? Sí. Bueno, yo creo que es un conjunto de una confluencia, primero, intereses políticos claramente, les interesa más la teoría keynesiana que la austríaca. La austríaca, o en general, una visión más liberal de la economía, lo que pone es barreras al político y al economista. Una de las frases que más me gusta de economía es una frase de Hayek que dice: la tarea de la economía es que comprendamos lo poco que conocemos de lo mucho que queremos controlar. Es decir, es una llamada a la humildad de los economistas. Miren, esto es algo tremendamente complejo que no se puede planificar a través de modelos como a nosotros nos gustaría. Entonces, esa llamada a la humildad pone límites a la acción del político y del economista. Y la gente disfruta metiéndose en la vida de los demás. El político quiere planificar la vida de los demás, el economista quiere pasar a la historia como el gran hacedor de lo que sea, y por tanto, si no hay una cierta humildad intelectual entre políticos y economistas, sino una cierta arrogancia y prepotencia intelectual, lo lógico es que tiendan a favorecer corrientes de pensamiento que les eleven a un altar, básicamente. Y el keynesianismo es una corriente de pensamiento que te eleva en un altar, te convierte en salvador de la economía y de la sociedad. Ese es un motivo. Que ya no quiero decir que sea algo deliberado, simplemente es algo incluso de inconsciente, de, oye, ¿dónde prefiero especializarme o qué teorías prefiero terminar comprando sin procesarlo demasiado, pero sí casi instintivamente? Y luego además hay otro elemento, y es que, claro, la receta austríaca es ahorren, inviertan, saneen sus malas inversiones, no reinflen burbujas, liberalicen la economía para que se pueda reajustar la economía. Y claro, en los años 30 hubo una destrucción masiva de capital, una destrucción masiva de buenas inversiones. Y eso en apariencia fue porque como que se había hecho caso a los austríacos diciendo, oiga, que quiebre todo lo que tenga que quebrar. Y claro, al quebrar todo lo que aparentemente tenía que quebrar, el desastre fue gigantesco.
¿Qué pasa? Que si uno analiza por qué hubo tal quiebra masiva de capital productivo, uno se da cuenta de que a lo mejor no fue tanto por libre desarrollo de la economía de mercado, sino por las intervenciones políticas. En los años 30 se establece el mayor arancel de la historia de Estados Unidos, el Smoot-Hawley. Es un arancel que prácticamente pone fin al comercio entre Estados Unidos y Europa. En un momento en el que los flujos comerciales estaban muy interrelacionados, pues que te impidan vender, porque si no permites que los estadounidenses compren a Europa, los empresarios estadounidenses no pueden vender a Europa, pues te machaca. Si tú eres una empresa que estás especializada en exportación y no puedes exportar, pues quiebras. Luego tienes que los principales bancos, las principales quiebras bancarias se empiezan a producir casualmente en bancos que financiaban comercio a la exportación. ¿Por qué? Pues claro, la empresa que no puede exportar no te paga, quiebras. Luego además, en el año 31, no solo se produce una situación de quiebras empresariales y bancarias masivas, sino también una quiebra de estados. Todos los estados empiezan a abandonar el patrón oro. Y sobre todo abandona el patrón oro Inglaterra, en septiembre del 31. Y eso, claro, con perspectiva, pues parece... quizá no seamos capaces de ver la importancia que tuvo. Pero yo lo comparo a lo que habría sucedido si en 2012 se hubiese roto el euro. Tú imagínate que hace 2 años se rompe el euro. La eurozona estaría devastada. ¿Por qué se podría haber roto el euro? Pues porque había gobiernos que gastaban mucho más de lo que ingresaban. Si se hubiese roto el euro, ¿de quién habría sido responsabilidad? De gobiernos que gastaban mucho más de lo que ingresaban. ¿De quién habría sido culpa, por tanto, la devastación económica seguida de la ruptura del euro? De gobiernos que gastaban mucho más de lo que ingresaban. Claro, uno podría decir, no, es culpa del libre mercado, porque, bueno, caray, se ha roto el euro y han empezado a quebrar empresas. ¿Qué tontas son estas empresas que no han sido capaces de readaptarse? Pues en los años 30, a principios de los 30, pasó eso. Inglaterra abandona el patrón oro, hay una fuga masiva de capitales de los países porque no sabían qué países iban a quebrar y cuáles no, y todo eso se devasta. Y ya tienes quiebras bancarias todavía más masivas en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y claro, es que todo eso es una destrucción de capital brutal. Si tú eso lo atribuyes al libre mercado, pues tenderás a ver que el libre mercado genera devastación. Si, en cambio, lo atribuyes a restricciones comerciales, controles de precios, que los hubo, vamos, toda la economía los precios estaban controlados por un lado y por otro. Por cierto, los controles de precios es otro de los elementos que se empieza a levantar y se le empieza a poner fin después de la Segunda Guerra Mundial, y es fundamental. Es decir, si tú no puedes vender con rentabilidad, no inviertes, está claro. Y luego, ya directamente, la indisciplina monetaria y la ruptura del patrón monetario mundial, pues claro que tienes un caos económico, que es lo que se vivió. Y ese caos económico atribuido al libre mercado es lo que debilita aparentemente la postura austríaca, cuando debería debilitar la postura intervencionista. Gracias. Una pregunta. ¿Cree que es posible un crecimiento económico sin que haya quiebras o suspensiones de pagos masivas? ¿Es posible devolver tanta deuda? Perdón, es que no he entendido la primera parte. ¿Es posible? ¿Es posible devolver tanta deuda? ¿España, Estados Unidos, Francia pueden devolver tanta deuda? Actualmente, hombre, por poder sí pueden. Vamos, aunque estamos o hemos estado en ratios históricas de endeudamiento, al final tu capacidad para devolver tu deuda depende de tu capacidad de ahorro. Y Occidente tiene una capacidad de ahorro mucho más grande de lo que está ahorrando ahora mismo. Las expectativas, al parecer, hablar sobre expectativas siempre es complicado porque pueden cambiar en cualquier momento, pero al parecer las expectativas no están apuntando en una dirección de mayor inversión, y de hecho es que el PIB en 2013 creció menos que el PIB en 2012 sin Abenomics. Por tanto, bueno, la inversión no se está relanzando, etc. ¿Cuál es el problema de Japón? Pues el problema en el que puede caer España, que tiene muchísima deuda, no han querido amortizar la deuda, no han querido subsanar las malas inversiones y, por tanto, están todavía en la agonía de la burbuja de los años 90. ¿Por qué? Porque el sector privado se ha reducido muchísimo su deuda, pero el sector público ha incrementado todavía más su deuda. Con lo cual, la deuda total de Japón es hoy algo más alta que al terminar la burbuja inmobiliaria y financiera. Si eso lo combinas
con que no se ha permitido una quiebra adecuada de empresas para que... Es decir, hay que tener en cuenta que el capitalismo sin quiebras no funciona. ¿Por qué? Porque tienes que poder eliminar las malas empresas para que esos factores se pongan a producir otras cosas. Y aquí hay un miedo obsesivo a que una empresa quiebre o incluso a que un banco quiebre. Y sin quiebra no hay posibilidad de reinventar o reajustar el sistema productivo. En Japón se ha intentado impedir por toda vía la quiebra de empresas y claro, lo que tiene son empresas zombies. Y con empresas zombies no sales adelante. Y luego además Japón tiene un problema demográfico añadido a todo eso, es decir, que todavía lo complica más, pero es que ni siquiera se han saneado con respecto a la burbuja. Bien, el otro día escuché a un economista hablar sobre demanda agregada y en el tema del gasto público, él dividió el gasto público en empresas públicas o servicios públicos y también en inversión en infraestructuras públicas. Y dentro de este segundo grupo, en inversiones en infraestructuras públicas cosméticas, como podrían ser bien AVEs en zonas en que la rentabilidad pues, es muy baja, y inversiones en infraestructuras públicas productiva. Y este economista decía que el único apartado de gasto público en que se debería invertir mucho más es justamente en la productiva. Me gustaría preguntar si tú estás de acuerdo con esta afirmación. A ver, en abstracto, obviamente no puedo estar en contra. Que se diga que hay que invertir más en inversiones productivas, pues parece de sentido común. El problema es, ¿qué inversión pública es productiva? Porque esa es la decisión a la que se enfrentan los que deciden invertir. Y un empresario hace su estimación de rentabilidad, asume su riesgo y si ve que la rentabilidad que prevé supera el coste de financiar esa inversión, acomete la inversión. ¿Cómo conocemos cuál es la rentabilidad de una carretera, por ejemplo? Un empresario estima cuántos ingresos va a tener, cuánto le va a costar la carretera y ahí saca una tasa interna de retorno que compara con el coste de financiación. Una carretera que no cobra peaje, por ejemplo, ¿cómo estimamos cuál es su rentabilidad? O la de un aeropuerto que además se dice, no, tenemos que subvencionar la tarifa para que haya más vuelos. ¿Cómo estimas la rentabilidad? Es decir, ahí tienes externalidades positivas, porque claro, si abaratas artificialmente el precio del aeropuerto, pues tendrás más vuelos, eso generará más comercio, bueno, pero ¿cómo mides esas externalidades positivas sin precios? Entonces, lo que hay que tener siempre en cuenta es que el planificador no sabe. El planificador no es más listo que todos nosotros. Y todos nosotros, es decir, incluso el empresario con precios, costes, con su experiencia, conociendo bien el sector en el que se mete, no con una visión general de la economía de, bueno, aquí ¿qué hace falta? Sino conociendo muy bien la clientela, conociendo muy bien los proveedores, conociendo muy bien el entorno competitivo, etcétera. Incluso ahí el empresario se equivoca. Pues claro, imaginémonos qué va a hacer el político que no conoce nada, que no es experto en el tema, que además deliberadamente se niega a tener precios, costes en parte sí tiene, pero precios generalmente no los tiene. ¿Cuál es la rentabilidad de abrir una escuela o dos escuelas o tres escuelas o 20 o 100 o 500 o 1000 o 10.000 o 100.000? Entonces, bien, sí, en abstracto, claro, hay que invertir en cosas productivas, pero es que el Estado no sabe cuáles son esas cosas productivas. Justamente la ventaja del mercado y del proceso competitivo del mercado frente al Estado es que se terminan descubriendo cuáles son esas cosas productivas. Entonces, confiar que nos vaya a sacar de la crisis la inversión estatal, cuando además ya hemos visto en qué se ha dirigido la inversión estatal de los últimos 10 años, no es que los políticos digan voy a invertir mal, es que creen que están invirtiendo bien e invierten mal, porque eso va a cambiar ahora, que es que se han vuelto más listos. Y nos ha comentado, por ejemplo, que vía aumento del gasto puede aumentar los precios y no tiene por qué aumentar la producción, etc. Pero tenemos, bueno, a favor del caso keynesiano, como mínimo, hay una enorme literatura de rigideces salariales, costes de menú, hay razones de economía del comportamiento a favor de todo tipo de rigideces nominales, que entonces, en corto, como mínimo en corto, se dan los ajustes a través de cantidades y no de precio. Si estas rigideces, como las o como mínimo, si no aseguran el aumento de la producción, ¿cómo podrían dar como mínimo un poco de más manga ancha para el caso keynesiano? Y también cuáles de estas razones que ha explicitado, no solo, o sea, ya las críticas más en general, no sobre solo el multiplicador,
seguirían en pie firme o se aplicarían a versiones nuevo keynesianas, como los modelos de GSE o otros. Sí. A ver, efectivamente con rigideces de precios tú puedes tener que haya primero un ajuste vía cantidades y no tanto vía precios. Lo que a mí me preocupa tanto del ajuste vía precios no es tanto que aumenten los precios absolutos, sino que aumenten los precios relativos. Que cambien los precios relativos. Porque efectivamente algunos factores pueden ser muy rígidos, sus precios pueden ser muy rígidos, pero otros no. De hecho, a lo mejor los factores productivos donde tú inyectas directamente el gasto tienen todos ellos rigideces de precios, pero allí donde se dirige la renta no tienen por qué tener rigideces. De hecho, al final la renta se dirige a industrias de consumo. Bien. Entonces, si tú estás elevando sobremanera la rentabilidad de las industrias de consumo, lo que tienes es una competencia entre industrias de consumo e industrias de no consumo. Y eso hace que los factores que has trasladado inicialmente a industrias no de consumo como que estén pujándose por ellos y estén compitiendo inconsistentemente con ellos con las industrias de consumo. Eso es lo que Hayek llamó el efecto Ricardo. Entonces, el efecto Ricardo al final opera siempre, tengas rigideces de precios o no. Y es verdad que teniendo rigideces, insisto, a corto plazo puedes aumentar la producción. Si es que yo creo que con estímulos del gasto, claro que aumentas la producción. Pero es que la cuestión es, ¿la aumentas de una manera consistente o inconsistente? Y la clave es si la aumentas de manera inconsistente o no. Sí, pero sobre la manera inconsistente no. Pero todo esto, aunque a largo plazo se reajustan los precios relativos, todos los factores de producción no están ociosos, etc., hay buenas razones, como mínimo, para en el corto plazo actuar. Porque, por ejemplo, deterioramiento del capital humano, gente que pasa a ser desempleable si, por ejemplo, a los 50 y pico años está fuera de la fuerza laboral, etc. Por lo tanto, también puede tener beneficios a largo intervenir cuando tenemos un output gap de 8 puntos o cosas un poco desastrosas. Primero, el tema del output gap depende cómo lo midas. Es decir, quiero decir, España tiene output gap porque no está produciendo viviendas. Porque ese es el output gap que tenía. Podría producir muchas más viviendas si no las produce. Es necesario... Es decir, ¿realmente nuestra producción potencial se ha visto mermada? De cosas útiles no, porque es que no teníamos esa especialidad productiva. Es decir, de entrada, creo que no hay que ver la economía como una caja negra que puede producir cualquier cosa. Una estructura productiva y una especialización productiva de la economía te permite producir ciertas cosas y está adaptada para producir ciertas cosas. Si no está adaptada para producir esas cosas, no tienes un gap con respecto a lo que no puedes producir. Solo es cuando cambias la estructura productiva que puedes producir esas otras cosas. Y luego, es verdad que la inversión puede de alguna manera, por ejemplo, evitarte el deterioro del capital humano. Pero tú fíjate que, esto está ligado con lo que hemos comentado antes, si a lo que diriges a los trabajadores es a líneas de inversión que no son rentables, que no son sostenibles, que no son adecuadas, estás especializándoles humanamente en tareas que no son útiles. Solo si existe una posibilidad de reconversión posterior de ese capital humano adquirido en tareas que no son útiles a tareas que lo son, valdrá. Pero es que entonces no despilfarres el capital humano en producir inicialmente cosas que no son útiles. Empieza a formar ya ese capital humano para lo que será útil. Y eso es justamente lo que decimos los austríacos cuando decimos la salida de la crisis pasa por ahorrar y por invertir. ¿Ahorrar e invertir en qué? Pues también en capital humano y en formar a esos trabajadores en líneas útiles, no en líneas que sean algo para ver si luego podemos sacar algo de ese algo después de haber dilapidado el capital. Y sobre los rendimientos decrecientes del capital, como mínimo las funciones de crecimiento Cobb-Douglas, que tienen rendimientos decrecientes para todos los factores de producción, como mínimo, no queda muy bien, pero encajan todos los puntos de muchas
muchas variaciones de acumulación de capital y otras. Y si esto probaría que tienen rendimientos decrecientes y dependería también después de choques tecnológicos y otros, y cómo poder ligar esto con la perspectiva austríaca, por ejemplo, de Schumpeter y otros del cambio tecnológico. Sí. Y también sobre la cuestión que he planteado ahora es sobre qué críticas quedan en pie contra versiones más refinadas del keynesianismo, si cree que directamente la base está viciada, etc. Sí. Empiezo por el final porque antes se me ha olvidado y así no se me olvida ahora. A ver, los nuevos modelos, sobre todo los de GSE, son modelos que pueden tener base keynesiana o pueden tener base no keynesiana. A mí los nuevos modelos, como planteamiento general, me gustan porque el keynesianismo tiene esas dos lecturas, ¿no? Tiene una lectura de muy macroeconómica, de solo estamos manipulando agregados económicos, y eso no me gusta. Tiene la lectura más de, en el fondo es la incertidumbre empresarial la que condiciona todo, y eso me gusta más, porque es una visión mucho más microeconómica de fenómenos macroeconómicos con la que coincido. Estos nuevos modelos se basan en esa visión microeconómica, y lo que intentan es, partiendo de funciones de utilidad, de funciones de producción, etcétera, ver cómo se generan fenómenos agregados. Bien, cada modelo es cada modelo, por tanto, habría que ir caso por caso para ver si son útiles o no lo son. Ahora bien, aquellos modelos que se basan en estos planteamientos keynesianos, obviamente tienen fallos de raíz, porque es que, vamos, yo lo que he intentado atacar son errores de concepción ya de base. Errores de concepción que además, y en mi libro, Los errores de la vieja economía, lo trato, dedico un capítulo al final, aparentemente pueden tener sentido. Es decir, si uno mira la economía, muchas de las cosas que dice Keynes parecen lógicas y parecen sensatas. Es solo cuando tienes una comprensión más integral de la economía cuando te das cuenta de que no tienen sentido. Y por eso, y también así respondiendo a una pregunta anterior, por eso yo creo que el keynesianismo también ha seducido mucho, porque muchas de las cosas que dice parecen ciertas y parecen lógicas. No es que Keynes se pusiese a decir burradas, hombre, algunas dijo, como estas que están anotadas aquí, pero que otras no, otras parecen muy sensatas, con lo cual seduce. Y estos modelos, pues en la medida en que hagan ciertas predicciones que parecen ciertas y pueden ser parciales, pues pueden tener esas trampas. Pero insisto, habría que estudiar cada uno de ellos para llegar a una conclusión. Y lo otro, sobre la función Cobb-Douglas. A ver, el problema básico es considerar que solo hay dos factores de producción. Y es que, o sea, eso me parece un error tan sumamente grande. Es decir, de la misma manera que el trabajo no es homogéneo, el capital tampoco es homogéneo. Y Cobb-Douglas, la función Cobb-Douglas, no el economista porque eran dos, vamos, la función Cobb-Douglas lo que hace es resumir el valor presente de todos los bienes de capital heterogéneos en un valor homogéneo. Pero es que eso no me sirve de nada. Es decir, ¿un ingeniero industrial es lo mismo que un bedel? Pues serán los dos trabajos muy dignos, ¿vale? Pero desde luego no son intercambiables, no realizan la misma función. ¿Una cafetera en un bar es lo mismo que un ferrocarril? Es que no tiene nada que ver. Es decir, ¿cuál es la rentabilidad? O el ferrocarril entra en rendimientos decrecientes porque hemos producido más cafeteras. Es que no tiene ningún sentido en absoluto. Y de hecho, mira, sí tiene poco sentido que todas esas funciones luego se tienen que corregir por progreso tecnológico, que es una caja negra de nuevo, un cajón desastre donde lo metemos todo. Claro, metemos todo lo que no podemos recoger en ese modelo sumamente estrecho. Bueno, lo que yo quería preguntar es decir, en términos de política monetaria, ¿cuál es la solución que ofrecería, digamos, un mercado libre? Sí, a ver. La política monetaria yo creo que es un tema que daría para hablar muchísimo. Pero, a ver, yo en principio no soy opuesto a que haya bancos centrales siempre que sean privados y estén en competencia. Es decir, a lo que me opongo es al monopolio estatal de la banca central, y además un monopolio estatal con privilegios dirigido a su vez, privilegiar a la banca. Entonces, la política tradicional de un banco central es un banco. Es un banco con una característica especial, que es un banco de bancos. Entonces, de la misma manera que les pedimos a los bancos que sean prudentes a la hora de descontar, a la hora de prestar, a la hora de dar financiación, al Banco Central se le ha de pedir también que sea prudente a la hora de prestar, financiar, redescontar activos bancarios. ¿Qué es prudente? Bueno, aquí ya entraríamos en un debate mucho más largo que
no tenemos tiempo, me temo, pero básicamente, por si se quiere investigar, para mí la prudencia es lo que Adam Smith, o lo que a raíz de Adam Smith se llamó la doctrina de las letras reales en un contexto de convertibilidad monetaria. Es decir, básicamente limitar el descuento de activos financieros a créditos comerciales que financian el movimiento de mercancías en alta demanda y que ya existen. Insisto, es un tema mucho más complejo que habría que desarrollar mucho más, pero eso, sí hay un espacio para la política monetaria, pero entendiendo como política monetaria gestión bancaria, y gestión bancaria de un banco que está sometido a la competencia de otros bancos. Todo lo demás, lo de prestamista de última instancia, sea cual sea la calidad del colateral, con privilegios de emisión, en régimen de monopolio, etcétera, todo eso sobra. Y desde luego ya la política de vamos a ver cómo reinflamos el crédito y cómo inducimos a la gente a que se endeude por encima de sus posibilidades para así fomentar el gasto y para así estimular la economía, eso es un disparate. ¿Cómo cree que, para que haya una revolución liberal en España, cómo cree que en el tiempo la sociedad debería cambiar? Porque está claro que esto debería ser un proceso. ¿Cómo lo expresa usted? Pues viniendo hoy a la presentación de mi libro, no era una pregunta que estuviese preparada, aunque lo parece, porque aprovecho para hacer publicidad. Hoy a las 7 en FNAC Lilla presento mi nuevo libro, que acaba de salir hace 10 días, Una revolución liberal para España, que tiene una temática radicalmente distinta a esta, o bastante distinta. Es básicamente cómo podría funcionar un Estado que solo pese el 5% del PIB en la economía y, por tanto, donde la sociedad pueda gestionar todos los sectores. Pueda gestionar infraestructuras, medio ambiente, educación, sanidad, pensiones, asistencia social, mercado laboral, I+D, es decir, todas las actividades que hoy hace o regula el Estado, o prácticamente todas, que pasen a ser privadas, voluntarias y sociales. Hecha la cuña publicitaria, ¿cómo se podría dar una revolución liberal? Bueno, pues en parte es lo que intento conseguir marginalmente, claro, porque sería absurdo pretender que un libro vaya a cambiar mucho, pero bueno, siempre puede desplazar 1 milímetro la frontera del liberalismo, cambiando la mentalidad de la gente. Yo en el libro lo que digo es que los estados modernos sobreviven rapiñándonos el 50% de nuestra riqueza por dos emociones que son muy humanas. Una es la esperanza y la otra el miedo. ¿El miedo a qué? Pues el miedo a las alternativas. Ninguno de nosotros ha vivido en una sociedad donde el Estado sea sustancialmente más pequeño al actual. Por tanto, es lógico que tengamos miedo y dudas sobre cómo funcionaría una sanidad privada, cómo funcionaría un sistema educativo privado y desregulado, qué pasaría con las infraestructuras, qué pasaría con los pobres. Todo esto son objeciones y miedos razonables, pero que se puede estudiar tanto teórica como históricamente qué ha sucedido, cómo se ha organizado la sociedad, qué respuestas ha dado y qué respuestas funcionales ha dado. Entonces, el miedo en parte se puede corregir. ¿Y la esperanza a qué? Hombre, en general, la gente yo creo que no está contenta con el estado que tiene. Cree que la educación se puede mejorar mucho, cree que la sanidad se puede mejorar mucho, sobre todo si además aplican recortes porque es infinanciable en sus niveles actuales, cree que las pensiones deberían ser más altas. Es decir, en general la gente yo creo que no está muy conforme con el estado que tiene, pero tiene la esperanza de que otro estado mejor es posible. Y aunque, por supuesto, hay margen para mejorar, porque es decir, desde la catástrofe gestora y administrativa a algo un poco más racional, pues hay un margen muy grande, mejor Suecia que España, por ejemplo. Aún así, el margen de mejora, siendo grande, no es tan grande como a la gente le gustaría pensar. Y en el libro lo que intento mostrar es que, en todo caso, la alternativa que existe a ese margen de mejora es muy superior. Y, por tanto, que la esperanza no deberíamos tenerla en un Estado que, manteniendo los niveles de coacción o incluso ampliándolos, nos dé algo más de migajas, es decir, que seamos unos esclavos algo mejor alimentados, sino sobre todo a poder romper ese monopolio de la violencia y poder ampliar nuestros espacios de libertad y de autonomía personal y social.
Bueno, nos gustaría continuar. Gracias a todos por venir, no nos da más tiempo. Y bueno, nos volveremos a ver aquí el día 9 de mayo con otra vez Juan Ramón Rayo y Julio Pómez, director de Civismo, para hablar sobre la liberación fiscal. Gracias a todos.